Tarde resumido el sistema místico, ascético-místico de San Juan de la Cruz. Ya se han dicho muchas cosas en estos ejercicios de su doctrina, pero vamos a verla ahora un poquito en panorámica. Primero de todo, vamos a hablar un poquito de este santo. De su vida y algo de sus obras, para que veamos la fuente o el árbol de donde salen tales frutos. Medía 1,55 m. Con 21 años de edad entró en el Carmelo. Es seguidor de Santo Tomás de Aquino, un gran teólogo. Santa Teresa describe la mística, pero no da las razones teológicas de esos fenómenos. San Juan de la Cruz sí. Santa Teresa no logró, en realidad, dice Rollo Marín, reformar su orden, sino que fundó otra nueva, con casas y superiores distintos. Según dice el padre Antonio Rollo Marín, y lo reafirma muchas veces en sus predicaciones, reformar una orden relajada es imposible. Cuando ha habido reformas es porque el reformador ha hecho algo nuevo. Fíjense lo que se encontró Santa Teresa en aquel monasterio de la Encarnación de 120 monjas aproximadamente. Un gallinero. Unas que, porque tenían familiares ricos, comían en abundancia, no les faltaba nada. Otras pasando verdadera hambre todos los días. El locutorio era un continuo vaivén. Y cuando la jerarquía quiere poner a Teresa de Jesús como priora de ese convento, como no la han elegido las de dentro, se arma una revolución, gritos por dentro, empujan las puertas para que no pueda entrar nadie. Fíjense lo que había ahí. Griteríos, quejas. Se van para ver si puede entrar Teresa de Jesús por otro lado, corren las monjas al otro lado del convento para hacer también presión y que no pueda entrar. Y por fin, al final, las convencen para que entre Teresa de Jesús como priora y ella, delante de todas, pone la imagen de la Santísima Virgen María como priora del convento. Y a partir de ahí, poco a poco se las empieza a ganar, con tolerancia, con comunicación. Esas son las dos claves para que una priora se gane el convento. Comunicación y tolerancia. Y para colmo, llama como confesor del monasterio a Fray Juan de la Cruz, sin quitar a los otros confesores calzados. En poco tiempo se restauró la disciplina, orden, felicidad, fervor, pero siguieron calzadas. Ella, Santa Teresa, después de un tiempo, después de haber hecho tanto bien a ese monasterio, tuvo que fundar aparte, llevarse unas cuantas, las más animosas, y llevárselas aparte. Y fundar otro Carmelo distinto
con normas y reglas distintas. Por eso San Juan de la Cruz es cofundador con Santa Teresa. ¿Por qué digo esto? No pierdan lo que tienen, porque el día que lo pierdan, nunca más lo volverán a tener. Nunca. Me refiero a esta ayuda de las reglas que tienen ahora ustedes en este convento. Quiero decir en lo sustancial. Siempre alguna cosa accidental puede cambiar. San Juan de la Cruz, en un capítulo de su orden ya de los carmelitas descalzos, se opuso en alguna cosa que otra a aquel déspota superior de la orden de los descalzos que fue el padre Nicolás de Toria, que hizo mucho sufrir a las monjas, a las carmelitas descalzas, porque lo quería todo tener arreglado y quería meterse en todo, también en la rama de las monjas. Y por esto, como Fray Juan de la Cruz era un hombre valiente y con todo respeto, pues le dijo que no pensaba igual, el capítulo le arrinconó. Al padre Gracián, que era el director espiritual de Santa Teresa, nombrado por el mismo Jesucristo, el padre Doria lo expulsó de la orden y le quitó el hábito. Hasta que al final ya acabó sus días Fray Juan en manos de su peor enemigo en el convento de Úbeda. Ya ven la vida de este frailecico, cruz y más cruz hasta el final. Dios quería que él viviera lo que enseñaba. San Juan de la Cruz es el místico número 1 de la Iglesia Católica sistematizador. Les cuento un poquito de su vida porque es que es impresionante. Cuando estaba en Segovia, voy a ir un poquito más atrás. Cuando Fray Juan de la Cruz estaba confesando en el monasterio de la Encarnación, tenía una casita aparte, entonces entran tirando la puerta casi abajo los calzados, los frailes calzados, y le dicen cuando lo ven ahí, date preso. ¿Y saben qué responde Juan de la Cruz? Enhorabuena, vamos. Místico. Así que lo cogen, me parece que también le tapan los ojos para que no pueda ver por dónde le llevan, hasta que le llevan a Toledo, a un convento de calzados, lo meten en la cárcel, le hacen sufrir física y psicológicamente lo indecible, tortura tras tortura, 9 meses. Una de las cosas que más le hacía sufrir era que no podía celebrar misa. Y un día entra el superior del convento calzado en la celda de Fray Juan y le dice Fray Juan, estaba pensando si pudiera mañana celebrar misa, que es fiesta de la Virgen. Respuesta del superior calzado, no en mis días. Y se va.
Total, que al final, inspirado por Dios, decide escaparse, casi se mata tirándose de una ventana por una cuerda, y cuando llega a un convento ya lejos en Andalucía, creo que era el de Beas, cuando llega allí al convento de las monjas y les habla aquí así, en el locutorio con reja en medio, las monjas deciden cantarle algo para animarlo porque lo ven muy flacucho y dicen algo así: me la sabía de memoria, pero ahora... En este valle de dolores... Ya no me acuerdo, me lo tenía que haber apuntado. Pero en fin, una coplilla que era dando a entender que traje de dolores es el de amadores. En este valle de penas, en este valle de dolores, algo así, no lo voy a intentar. La cosa es que Fray Juan de la Cruz se agarra a los barrotes del locutorio, queda unos minutos en silencio, llorando, todas estremecidas, empieza a quejarse con mucho sentimiento de lo poco que sufre por Cristo. Fíjense. Cuando estaba después en Segovia y le pusieron como superior del convento, lo habían ya arrinconado, puso un cuadro en la iglesia que había visto en otro sitio, era Jesús llevando la cruz, y Jesús le dice desde el cuadro: ¿qué quieres por tantas obras que has hecho por mí? Y responde Fray Juan de la Cruz: Domine, pati et contemni pro te. Señor, padecer y ser despreciado por ti. Dicho y hecho, le viene una enfermedad en la pierna, le dan a elegir entre ir al convento de los mártires que está en Andalucía, donde le adoraban, le estaban esperando allí sus fans, podríamos decir, los monjes que tanto le querían, y luego podía ir también a Úbeda, donde estaba su peor enemigo, aquel que él había corregido porque salía mucho a predicar y siendo superior de Andalucía le llamó la atención y le guardó rencor. Y cuando llega a Úbeda le trató el otro fatal, lo puso en la peor celda. A veces impedía que el enfermero atendiera a Fray Juan de la Cruz, estando como estaba en peligro de muerte, con sufrimientos grandes. Y Fray Juan de la Cruz todo llevándolo con paciencia, paciencia. Hasta que un día se aparece el superior de Úbeda y le dice Fray Juan de la Cruz con mucha humildad: le pido permiso para poder tener como mortaja el hábito que llevo. Y el otro recibió un toque de Dios y se convirtió. Vio que era un santo. Y cuando estaba ya en las últimas, le visitó ahí al convento Fray Antonio de Jesús, que fue el primer carmelita descalzo con él, y le empezó a decir a Fray Juan de la Cruz: mira, acuérdate de cuando íbamos descalzo en Macera o en Turuelo, no me acuerdo, ahí pisando descalzo por la nieve y tanta penitencia. Y va y le dice Jesús: no me diga de eso, no me diga de eso, cuénteme de mis pecados. Según testigos de su época, todos los que trataban con él salían espiritualizados. Era amigo de recogimiento y hablar poco, parco en comer y dormir, muy mortificado, tan delgado y macilento que Santa Teresa escribía a Felipe II, el rey:
que temía por su vida. Dice ella que jamás vio en San Juan de la Cruz la más mínima imperfección. Y esto lo dice Santa Teresa, que no era tonta y tenía enorme experiencia de las almas. Lo llamaba Misenequita. Decía que había sido santo toda su vida, que era una de las almas más santas que había en ese momento en la Iglesia Católica. Y hablamos del siglo XVI español, que estaba lleno de santos. Incluso una vez ella confiesa que al ver a este santo que por nada pierde la paciencia, me la hace perder a mí. Pero enfádese un poco. Jamás le vio impaciente, no decía una palabra más alta que otra. Le gustaba hacer reír a sus frailes, pero él reía poco, sin dejar de ser alegre. Nunca mandaba con imperio. Nadie le oyó murmurar. No consentía que otros lo hicieran ante él. Exaltaba las virtudes ajenas. Tenía la lengua perfectamente controlada. Dice Santiago, solo eso es el santo lo que puede hacer. Decía Santa Teresa, es un hombre celestial y divino. No he encontrado otro como él en toda Castilla. La parte negativa de su doctrina la expone en la subida al Monte Carmelo, en que explica la noche activa del alma, la mortificación ascética. Y después el libro de la noche oscura, donde habla de las noches pasivas del alma, es decir, lo que ya hace Dios místicamente para acabar de limpiar el alma y dejarla pura. La parte positiva de su doctrina se expone en otros dos libros: el Cántico Espiritual, que es considerado por los expertos como la primera poesía lírica del mundo después del Cantar de los Cantares. Fue compuesta en la cárcel de Toledo, cuando casi no tenía luz para leer. Es un comentario al Cantar de los Cantares que supera al que hizo San Bernardo. Su prosa es correcta, pero su poesía es la mejor del mundo, dice Fray Antonio Rollo Marín, que tenía una biblioteca de 2000 libros. Rollo Marín, ¿eh? Juan de la Cruz solo tenía la Biblia. Y la segunda obra de su parte positiva, de su doctrina, es La llama de amor viva. Fuentes doctrinales, la Biblia se la sabía de memoria. Era el único libro que poseía permanentemente en su habitación. Segundo, su experiencia propia. En sus escritos hay tanto de su cosecha que es considerado un autor en grande parte original, que no copia de otros, no es un recopilador, lo saca de sí. Y luego tercero, la experiencia ajena con su apostolado, que principalmente era la dirección espiritual. Bueno, ya hemos recorrido un poquito quién fue San Juan de la Cruz. Vamos ahora al sistema. Dice Antonio, bueno, todo lo que digo es Antonio Rollo Marín, pero lo cito de vez en cuando
para que no se olviden, que no lo digo yo, porque yo me considero que soy un don nadie, entonces por eso que sepan, lo dice uno de los mayores teólogos del siglo XX, todo esto, o casi todo. El sistema de Fray Juan de la Cruz, sistema místico, no es carmelitano, es católico. ¿Qué quiere decir con esto? Que todas las escuelas de la Iglesia Católica, jesuitas, dominicos, salesianos, todos lo tienen que aceptar. Esto no es una cosa de opinión. Hasta el Papa tiene que aceptar este sistema, el de Fray Juan de la Cruz. Por eso digo que es católico, no solo carmelita. Es el mejor sistematizador de la mística. Parte del principio, de un principio de donde salen todas las consecuencias de su sistema. ¿Cuál es ese principio de donde parte Fray Juan de la Cruz? Dios lo es todo y la criatura nada. Parte de ese principio. Y esto no es panteísmo. Porque panteísmo sería decir que Dios es el mundo, como decir que esta reja es Dios, este micrófono es Dios, y eso es una herejía. No. Todo esto son criaturas que participan de la única existencia que es Dios, que se la presta a las cosas. Pero como dependen en la existencia totalmente de Dios, las criaturas, por eso en sí mismas son nada. Y la finalidad de este sistema es llegar a la unión transformante matrimonial con Dios. El medio del que disponemos para llegar a esta unión con Dios es, respecto a la inteligencia, la fe, y respecto a la voluntad, la esperanza y la caridad. Así que fuera todo lo que no sea fe, esperanza y caridad. Porque estas tres virtudes teologales tienen como objeto directamente a Dios, por eso son el medio de unión con Dios. Fundamento bíblico de todo este principio fundamental, el pasaje del joven rico. Le dice Jesucristo al joven rico: si quieres salvarte, cumple los mandamientos. Si quieres santificarte, véndelo todo. Ahí está la parte negativa. Fuera criaturas, véndelo todo. Y ahí es donde San Juan de la Cruz explica en la subida al Monte Carmelo y en la noche oscura. Véndelo todo. Y la parte positiva es cuando Jesús le dice después al joven rico: véndelo todo y sígueme. Esa es la parte positiva. Y que la explica Fray Juan de la Cruz en el Cántico Espiritual y en la Llama de Amor Viva. Hemos dicho que el principio fundamental de su sistema es Dios todo, las criaturas nada. Y cuando hablo de criaturas hablo de minerales, plantas, vegetales, personas, visiones, revelaciones, por más sobrenaturales que sean, fama, consuelos, todo eso, nada. A todo eso nos podemos apegar. Consecuencia, es necesario el desprendimiento afectivo de las criaturas, las cuales dice San Juan de la Cruz que son tiniebla.
Porque si Dios es la luz y Dios lo es todo, las criaturas entonces solamente les queda ser lo que no es luz, la tiniebla. Por eso dice, después de que se fue el joven rico, triste, dice nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Que uno que tiene mucho no se apega, que no se apegue a lo que tiene. ¡Qué difícil! ¿Por qué entonces hay que desprenderse afectivamente de las criaturas? Efectivamente, o sea, no tenerlas en absoluto es imposible, porque tenemos que tener algo para comer, tenemos que tener ropa, tenemos que tener cosas para leer. Entonces, el desprendimiento efectivo es imposible, algo tenemos que tener, pero sí es necesario el desprendimiento afectivo de todo. ¿Y por qué? Dice San Juan de la Cruz, porque dos contrarios no caben en un sujeto. Si yo quiero tener a Dios, que es la luz, entonces no puedo tener a la vez las tinieblas, que son la criatura. O Dios o las criaturas. El que se apega a las criaturas se apega a la tiniebla, se convierte en tiniebla. Si no quito la tiniebla, no puedo venir a la luz de Dios. Dos contrarios no caben en un sujeto. Y si me hago incapaz de Dios, y así me hago incapaz de Dios, si yo me apego a la criatura, me hago tiniebla y me hago incapaz de la luz de Dios. Luego hay que exterminar todo apetito desordenado. Si uso una criatura para servir a Dios, es gracias a la fe, no a la criatura. Y ya la criatura no me mancha. La uso solamente con apetito de Dios. Decía Santa Isabel de la Trinidad, basta un deseo para impedir la unión con Dios. Ay, tengo el deseo de hacer esta obra de caridad a esta madre, hacer esta obra de beneficencia, de ayudarla. Y me lo niegan. Si me enfado, ese deseo tan bueno era tiniebla. Era para satisfacción personal, no para unirme a Dios. San Juan de la Cruz no desprecia a las criaturas, sino quiere redescubrir en ellas la huella de Dios. No suspende las tendencias naturales, sino quiere orientarlas a Dios como objeto único. ¿Y cómo se hace eso? Sobre todo a través de la caridad, por amor a Dios, por amor a Dios, por amor a Dios, por amor a Dios. El ejemplo del cristal. Ustedes fíjense, un cristal que cuanto más limpio está, si se pone a la luz traspasa el cristal
El cristal se hace todo luz y si está perfectamente limpio, el cristal desaparece. Se ha convertido en luz. Por eso, si el cristal está muy limpio y uno no lo ve, se pega un tortazo, porque desaparece. Se cree que uno no hay nada y ¡pum! En cambio, si el cristal tiene suciedad, partículas, cosas que no son luz, impide que la luz se transparente hacia el cristal, que se convierta en luz el cristal. Lo impide en la medida en que haya motas, en que haya impurezas. Y si está muy sucio, pues la luz no pasa nada. Si el cristal está limpio, se convierte en luz y desaparece, se hace deiforme. Si el cristal está sucio, se hace tiniebla, no luz, y desaparece en la tiniebla. Ese es el infierno. O sea, o desapareces en la luz, te haces deiforme, o desapareces en el infierno. Pero seguro que desaparecemos. El pecado es ausencia de Dios donde tenía que estar Dios. Es algo negativo, es la falta de luz, es la tiniebla. Por eso, benditos votos de pobreza, de castidad y de obediencia, sobre todo la obediencia, bendita obediencia, que me facilita el despegarme de las criaturas, de esa tiniebla. El entendimiento humano se une a Dios por la fe. El alma se ha de conducir exclusivamente por la fe para unirnos a Dios. Dios es infinitamente incomprensible, es impensable. Cualquier cosa que pensemos de Dios, eso no lo es. Si yo pienso en la imaginación, ¿será Dios como una especie de burbuja brillante blanquita? Eso no es Dios. Entonces, ¿será Dios como una especie de nube azul celeste? Tampoco es Dios. No me lo puedo imaginar. No puedo. No cabe en una imagen o en un pensamiento creado. ¿Qué es la fe? Precisamente porque la fe es oscura, me presenta a Dios como realmente es, pero en la oscuridad. Ahora lo verán. Si yo digo en la fe que Dios es omnipotente, no me lo puedo imaginar. ¿Qué será eso de omnipotente? ¿Qué monstruo será eso? ¿Qué animal? No me cabe. Pero lo entiendo, que puede hacer todo lo que es posible. Si la fe me dice que Dios es infinito, tampoco me puedo imaginar algo infinito, pero lo entiendo, que no tiene límite. Si la fe me presenta que Dios es eterno, que no tiene ni principio ni fin, ¿cómo me imagino yo algo sin principio ni fin? Imposible, no me lo puedo imaginar, pero lo entiendo. En la oscuridad. Eso es la fe. Por eso dice Fray Juan de la Cruz que la fe es el fundamento positivo de todas las virtudes y es el medio próximo para la unión con Dios, la fe. Por eso, si llego a vivir de fe, como dice San Pablo, a estar más pendiente de las realidades sobrenaturales que de las naturales, estando completamente despegado de ellas y pendiente solamente de la fe, es decir, de lo que yo vería desde la eternidad si asomase para ver al mundo, eso es
la visión de la fe, como si yo ya estuviera en la eternidad y me asomase para ver cómo está el mundo. Ni siquiera las visiones sobrenaturales, las locuciones, las revelaciones privadas son medio próximo para la unión con Dios. Dios las da, dice San Juan de la Cruz, da algo bueno en ellas, pero inmediatamente me tengo ya que olvidar, dejarlas pasar, porque el bien que iba a hacer Dios en ellas ya se hizo. Si las quiero retener, me apego desordenadamente a ellas. La fe es el único conocimiento posible de Dios en esta vida. Si en el cielo estuviéramos a un palmo de Dios, no lo veríamos. En la visión beatífica estamos dentro de Dios. Es una unión con Dios inmediata. Pero no se da en este mundo. Pero lo que más me une es la caridad. La fe es Dios creído, pero aún no lo poseo. La esperanza es Dios esperado, que creo que lo voy a poseer algún día, pero todavía no lo poseo. La caridad, en la caridad ya poseo a Dios, amando a Dios por sí mismo. Porque estoy haciendo lo mismo que voy a hacer en el cielo, lo mismo. Lo que ocurre es que no lo siento, pero estoy haciendo sustancialmente el mismo acto psicológico que haré en el cielo por toda la eternidad, el amor de caridad. Ya lo poseo a Dios. Por eso voy a insistir en algo que he dicho antes, pero porque el padre Rollo Marín lo vuelve a decir en este sistema místico de Fray Juan de la Cruz. ¿Qué hay que hacer para llegar a la cumbre de la santidad? Y pone 3 cosas. Primero, hacer 800 actos de amor a Dios al día. Eso lo dice él. 800 actos de amor, por amor a Cristo, por amor a Dios, por amor a Dios, por amor a Dios. Si lo pudiera contar, aquí ya la imaginación práctica que cada uno, poniéndose anillitos o pulseritas, haciéndose... O haciendo correr una cuenta del rosario, yo qué sé, o mentalmente, o sin contar, por amor a Dios, por amor a Dios, 800 al día. Y dice, si hacemos 800 actos de amor al día, en pocos meses llegaremos a la cumbre de la santidad. Parece fácil, pero... Segundo, hacer 5 minutos diarios de actos intensísimos de caridad al día. A ejemplo, por ejemplo, Santa Teresita. Si en el infierno yo pudiera seguir amando a Dios, para que haya alguien ahí que ame a Dios, ojalá estuviera ahí. Puede ser otras locuras, no solamente esa, ¿no? No tan locuras. Por ejemplo, si el convento dice que yo tengo que ser aquí, en vez de profesa, una esclava, y me quitan el hábito y nada más que estoy barriendo y como una esclava, hasta la muerte me quedo como una esclava. Y otro acto de caridad, por amor a Cristo. Si de repente tengo un accidente y me quedo como María Cuori, de cuello para abajo, completamente inválida, así sea, lo que tú quieras. Aprieto el botón, ¡pum! Y tercero, hacia Dios no podemos tener amor de benevolencia, es decir, de darnos unos a otros bienes, porque Dios lo tiene todo. No podemos desear a Dios que sea más de lo que es. Pero sí podemos ser amigos de Dios
alegrándonos de su felicidad. Y ese es el amor no de benevolencia, sino de complacencia. Me complazco de que Dios es Dios y que haga lo que le dé la real gana, porque yo ya no adoro a un Dios paracetamol, que acudo a él cuando me duele la cabeza, como hacen los del mundo muchas veces. ¡Ay, que tengo una enfermedad! Y enseguida empiezan con el Padre Nuestro y todo. A lo mejor no habían rezado hacía años, pero para que el Señor les cure, se vuelven fervorosos. Eso es tomar a Dios por una pastilla. Y por eso, cuando no le hace caso a Dios, entonces viene el ateísmo. Exigimos a Dios que sea Dios y después no le permitimos a Dios el derecho a ser Dios. ¿Te lo explico? Exigimos a Dios que sea Dios cuando me interesa por su omnipotencia, pero después le niego a Dios el derecho a ser Dios cuando Él quiere hacer lo que quiera conmigo. Ahí ya no es Dios. Le quito el derecho a serlo. Tú eres un Dios para servirme a mí, no para que yo te sirva a ti. Pues nada de Dios paracetamol. La primera parte, nada, lo que Dios quiera. Y la segunda parte, sí, todo, lo que Dios quiera de mí. Y tercero, ese es el amor de complacencia, como digo. Y tercero es, dice el mismo de siempre, yo soy un copión, que sepan, ¿no? El mismo de siempre. Tercero, enamorarse perdidamente de ser farolillo rojo, sin llamar la atención. Qué bien que no cuenten conmigo para nada. Que ni me vean, vamos. Hermana, si yo pudiera hacer esto, y pasa de largo y no me ha visto, como si fuera invisible. Eso, esas tres cosas. Y dice el teólogo, pronto en la cumbre de la santidad. Vamos a leer sobre lo que es la cumbre del Monte Carmelo. Unión transformativa o unión espiritual. El último grado místico, séptima morada, unión consumada o deificación. Es una transformación total en el amado, en una entrega amorosa permanente, mutua, total. El alma se hace divina y Dios por participación en lo posible de esta vida. Notas esenciales del matrimonio espiritual que lo diferencian de otras etapas. Es una transformación en el amado, como el hierro incandescente en el fuego. El alma ya parece el mismo Dios. Todas las cosas de Dios y del alma son una. El alma parece más Dios que alma. El alma tiene propiedades divinas. Para llegar a eso, ¿cuál es el camino? Decía el padre Arintero, otro gran místico, quiero ignorarlo todo por saberte. Quiero ignorarlo todo por saberte. Entrega mutua e indisoluble por estar confirmada en gracia. Recién en la séptima morada dice San Juan de la Cruz que el alma está confirmada en gracia, es decir, que ya nunca más cometerá pecado mortal. Por eso, por más que seamos religiosos, por más que esté en clausura y lleve años y años de vida contemplativa, nunca decir, sería peligrosísimo,
que yo ya, imposible el pecado mortal. Es peligrosísimo, porque ¿cuántos hay que en ese estado de presunción comienzan a cometer verdaderos pecados mortales y no tienen la humildad de reconocerlo porque creen que ya ellos están confirmados en gracia? Unión permanente, sentimiento de día y de noche de la inhabitación de la Santísima Trinidad en el alma, incluso durante el sueño, aunque a veces tienen eclipses. En frase de San Juan de la Cruz, estrofa 28 del Cántico Espiritual: ya no guardo ganado, ni ya tengo otro oficio, que ya solo amar es mi ejercicio. Este es el monte donde solo está la honra y gloria de Dios. El camino para eso, nada, nada, nada. Una vez vieron a Fray Juan de la Cruz dirigiendo espiritualmente a una seglar, una señora, en el confesionario. Y a un lado estaba la señora de rodillas en el confesionario, toda llorando. ¡Oh! Y en el otro lado del confesionario estaba Fray Juan de la Cruz mirando hacia arriba, diciendo: nada, nada, nada. Implacable, inmisericorde, nada. Por eso, cuando vengan vientos que les digan: oye, tienes que modernizarte, ¿por qué no van a dar un paseo por ahí, aunque sea una vez al mes? Es que eso es pecado. Oye, qué buenos videos hay en internet, ¿por qué no se ponen a verlos? Oye, ¿y esa comidita? ¿Ves? Si unos pastelitos de vez en cuando, pues no hacen daño a la salud. Y hay que alegrarse también con el cuerpo. Y etcétera, 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 ¿no? Cuando vean ustedes esos vientos que vienen por aquí, por estas rejas, oye, 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 entonces ustedes se agarran a los escritos de Juan de la Cruz, cierran los ojos, nada, 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 para que después de 500 años del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, ella pueda un día visitar este convento como visitadora celestial y diga: bueno, muy bien, como los que yo fundé, así me gusta, así me gusta. Y no que venga por aquí Santa Teresa un día y digo: ¿esto qué? Esto no es lo que yo refundé, esto es otra cosa completamente distinta. ¿Qué han hecho? Llevarán el hábito, pero no mueren carmelitas. No sé qué orden será, pero carmelitas no. Que no diga eso Santa Teresa. Así que ya saben, tozudas en la verdad. Nada. Y la que no quiera esto, fuera, 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 fuera y fuera. Así de claro. Ya vendrán otras vocaciones. Me voy al confesionario.